Buenos días hermanos, les saludo a todas en el nombre del Señor, esperando que todas se encuentren bien y les pido que podamos orar antes de comenzar el estudio. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias Señor por este día y por cada una de mis hermanas. Te pido que podamos entender y poder aprender y aplicar Señor tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien hermanos, y el día de hoy vamos a estar estudiando un tema que he titulado Enseñando a vivir y se centra en el capítulo 2 del libro de Tito y vamos a leer ese versículo del 3 al 5. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en esencia este versículo está resumido en gracia, amor, diligencia y servicio. Y es que nosotras como mujeres tenemos un mandato, estamos llamadas a ser ayudadoras. Nuestro rol en cada una de las etapas de nuestra vida, ya sea hija, hermana, esposa, estudiante, profesional, tía, abuela, se ve identificado por nuestra femineidad, pero también por la esencia misma por la cual fuimos creadas. Así que las invito a que podamos leer Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esta palabra ayuda idónea proviene del hebreo eser, que comúnmente es utilizado en los Salmos en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como Dios ayudador. Y si usted es la que toma nota, le voy a dar algunos versículos donde puede ubicar esta palabra. Está en Salmos 20, versículo 2, Salmos 33, versículo 20 y Salmos 54, versículo 4. Y es increíble poder ver que nuestra esencia femenina provenga de uno de los atributos de Dios directamente. Así que teniendo esto en mente, volvamos a leer Tito 2. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y como les comentaba, este versículo se resume en gracia, que ya hemos estudiado acerca de la gracia en Gálatas, amor, que hemos estudiado en las cartas de Juan, diligencia y servicio. Y aquí la diligencia tiene que ver con una preparación, con algo que es que yo lo hago porque lo quiero hacer así. Es como algo, no es casual, sino que yo preparo algo para hacerlo. Entonces, quiero dejar también claro que este versículo de Tito 2 habla sobre mujeres ancianas, pero tenemos que tener en cuenta que el contexto histórico en el que se escribió Tito denota la necesidad que en ese entonces primaba, que era que las mujeres podían ser confundidas por prostitutas si la forma de vestirse o de comportarse no era la adecuada, por lo que era muy importante que las más adultas ayudaran a la formación de las esposas jóvenes. Sin embargo, en el tiempo actual podemos determinar que las mujeres mayores a las que se refiere Tito son las consideradas como mujeres maduras, espiritualmente hablando, de nuestra iglesia, aquellas que ponen en práctica estas virtudes cristianas que se especifican en Tito 2, castas, cuidadoras de su casa, no esclavas del vino.
eh, y todas estas virtudes que se especifican en Tito. Entonces, entrando en contexto, me gustaría también que pudiéramos leer una historia que nos da una mirada más profunda acerca del tema de hoy. ¿Cómo podemos enseñar a vivir a otra? Y sé que muchas la hemos leído. Está en Lucas 1, del versículo 39 al 47. Y dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En ocasiones esta historia es contada como una historia más de la Biblia, porque claro, es la antesala del nacimiento de nuestro Salvador y suele dejarse a un lado, pero esta historia tiene mucho que decirnos acerca de Tito II. Partiendo de acá, empecemos a desglosar entonces cómo podemos nosotros cumplir el mandato que nos deja Tito II. ¿Cómo podemos nosotras enseñar a vivir a otras? En primer lugar, debemos también considerar algunos aspectos básicos para poder enseñar a otras, para poder ayudar a otras, ser ayudadoras de otras. Y es la edad y madurez espiritual. Y esto se refiere a cuánto tiempo tengo yo en el Evangelio, cuál es mi edad espiritual, cuál es mi madurez espiritual. ¿Estoy tomando leche espiritual o ya comiendo alimento sólido, como decía Pablo? También otro de los puntos es la edad biológica. Yo tengo, por ejemplo, 30 años. No podría ayudar o aconsejar quizás a una persona de 40, 50 años, porque evidentemente tienen más experiencia que yo. Sin embargo, hay cosas en las que sí quizás pueda dar un consejo en la parte espiritual, pero en la parte vivencial quizás no vaya a tener mucho que decir. Por eso es importante también saber identificar a quién voy a ayudar, cuál es su edad y si en verdad puedo dar un consejo realmente. También otro de los puntos es conocer a las mujeres de mi iglesia y orar constantemente por ellas. ¿Usted sabe cuáles son las mujeres que están en su iglesia? ¿Sabe cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué cosas están viviendo? Es súper importante también saber eso. Porque, bueno, ustedes saben que en el mundo en el que vivimos se ha determinado que las relaciones entre mujeres no existen. Literalmente son relaciones o muy superficiales o relaciones que son conflictivas. Están determinadas por celos, envidias, conflictos. Es decir, se dice que las mujeres no pueden estar juntas por mucho tiempo porque puede ser explosivo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que definitivamente esto no es verdad. Como cristianas, las relaciones entre nosotras deben ser de la siguiente manera. Primero, relaciones que sean edificantes y enfocadas en el servicio. Y relaciones que sean para alentar y preparar. Y esto tiene mucho que ver con la historia que leíamos anteriormente. María y Elizabeth eran primas, se conocían de hace mucho tiempo, pero vivían lejos. Sin embargo, tenían una relación estrecha, tenían una relación de confianza, de amor, de apoyo.
Y sabía María que si iba de donde Elizabeth, iba a recibir el apoyo o el consejo que ella necesitaba. Y bueno, ustedes conocen la historia. María recién había recibido la noticia que iba a ser la madre de Jesús, y lo primero que hace es ir hacia la casa de Elizabeth eh, para contarle, para decirle. Y bueno, ya ahí vamos a ver cuál fue la reacción de Elizabeth, que debe ser también nuestra reacción también frente a otras mujeres que necesitan apoyo, que necesitan ayuda o consejo. Bueno, en primer lugar, las relaciones entre mujeres deben ser relaciones edificantes, enfocadas en el servicio. Y enfocadas en el servicio se refiere a, bueno, hemos estudiado todo este tiempo sobre el amor hacia los hermanos. Y me gustaría que buscáramos Efesios 4, del 2 al 3, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, evidentemente como mujeres y en nuestras relaciones estamos llamadas a soportar y tener paciencia los unos a los otros en amor siempre. Luego tenemos Filipenses 2, del 3 al 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como les comentaba, debemos también identificar cuáles son, por ejemplo, en este tema en específico, cuáles son las mujeres de nuestra iglesia, qué luchas están viviendo, qué necesidades tienen, ver por lo de los otros también. Estamos llamadas a eso, a estar atentas. Y por último, Colosenses 3, del 12 al 14, que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, como le dije, la sociedad ha determinado que entre las mujeres no puede haber relaciones porque son conflictivas, porque tienen celos, riñas, no sé qué. Y evidentemente cuando hay dos o más personas reunidas también van a haber conflictos, van a haber roces, van a haber diferencias, pero estamos llamados a vestirnos como escogidos de Dios, santos, de humildad, mansedumbre, paciencia y lo más importante, perdonar y amar al otro. Segundo punto, las relaciones son para alentar y preparar. Y acá vamos a ver, alentar viene del griego parakaleo, y que es traducido como paracletos, que significa llamado en ayuda de uno. En resumen, alentar significa ayudar. ¿Y cómo lo hizo Elizabeth? ¿Cuál fue la reacción de Elizabeth, o cuál era la esencia de Elizabeth para ayudar, para alentar, que hacía que María fuera confiada a ella? Porque hay algo interesante en esta historia, y es que no se muestra a la madre de María. No sabemos si estaba muerta, no sabemos si era que no estaba ni ahí con ella, o simplemente también alentaba a su hija a tener una relación edificante con Elizabeth. Entonces, poniendo esto de lado, vamos a ver que las relaciones para alentar y para preparar tienen varios aspectos. Y es que, primero, en esta historia en específico hubo una afirmación verbal. Y lo podemos ver en el versículo 42 de Lucas 1. Recuerden que estamos en Lucas 1, del 39 al 47, dice... El versículo 42 dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y es interesante porque en ese tiempo María no estaba casada. Recordemos la historia, ustedes se saben la historia. María no estaba casada, estaba comprometida con José y está embarazada de Jesús.
pero es una obra milagrosa, o sea, no todo el mundo va a creer algo así como así. Sin embargo, la respuesta de Elizabeth fue determinante en María. Dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Imagínense en estos tiempos que a alguien le llegue embarazado, una amiga, no está casada, X, y usted lo primero que le va a decir es, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Estás loca? ¿Qué vas a hacer ahora? Puros problemas. Pero la respuesta de Elizabeth fue, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fue una afirmación verbal. En segundo aspecto fue que Elizabeth tuvo un espíritu accesible y humilde. En el versículo 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y esto quiere decir que la humildad de Elizabeth ante la presencia de María, que sabía que estaba embarazada de Jesucristo, de El Salvador, y no se la creyó, no dijo, claro, obvio, vienes a mí porque ¿quién más te podría ayudar en este momento? ¿O quién más te iba a creer? ¿O quién más te iba a dar el mejor consejo sino yo? No, ella solamente dijo, ¿por qué se me concede esto a mí? ¿Qué privilegio de poder tener a la Madre del Salvador en mi presencia? El tercer aspecto es que Elizabeth desafió a María a la obediencia. Versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y es increíble cómo las respuestas de Elizabeth fueron determinantes en cada uno de los aspectos, porque alienta a María a seguir creyendo en el Señor y a creer en la promesa de que el Hijo que lleva en su vientre es el Salvador de todo el mundo, y seguir creyendo en el mandato y en todo lo que el Señor le iba a decir. Luego hubo un resultado, y el resultado fue que ambas glorificaron a Dios. Los versículos 46 y 47 terminan diciendo, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y es súper importante que las relaciones que tengamos entre mujeres también estén enfocadas a servir juntas y a glorificar a Dios en cada cosa que se haga. Y esto fue lo que sucedió en la relación entre María y Elizabeth. Fue alentada y preparada con una afirmación verbal, con un espíritu accesible y humilde. Fue desafiada a seguir obedeciendo y se obtuvo un resultado que glorificó a Dios. Entonces, este es el estudio de hoy, hermanos. La animo a que podamos entonces, como hermanas en Cristo y como mujeres, a alentar, preparar y tener relaciones que estén enfocadas en el servicio hacia otras. Que podamos servir y que podamos glorificar a Dios juntas en cada aspecto de nuestra vida. Les envío cariños y saludos a todas y les envío un gran abrazo. Espero poderlas verlas pronto. Que estén muy bien.